Bienvenidos a este tutorial. En este video vamos a aprender el análisis vertical y horizontal. Mi nombre es Orlando Brito y los voy a guiar en el aprendizaje de este tema. Aquí tenemos el estado de situación financiera de una empresa. El año 1 es el año más antiguo y el año 3 es el año más reciente. Vamos a empezar primero con el análisis vertical versus el activo. Tomamos el valor que aparece en la caja en el año 1 y lo dividimos entre el total del activo en el año 1. Luego fijamos la fila del total del activo, la fila 23, presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia el año 3 para calcular los 3 años. Y luego arrastramos estas 3 fórmulas hacia abajo hasta el total del patrimonio. Ahora interpretemos los resultados. En el año 3, el 84.9% del activo está concentrado en activos corrientes y el 15.1% está concentrado en activos no corrientes. En el año 3, los bancos tienen una participación del 8.5% dentro del total de activos. Las propiedades planta y equipo representan el 14.5% del total del activo en el año 3. En el año 3, los activos de la empresa están financiados un 26.3% con pasivos corrientes, un 18.7% con pasivos no corrientes y un 55% con patrimonio. En el año 3, el 19.4% del total de los activos está comprometido para pago a proveedores o cuentas comerciales por pagar. En el año 3, los aportes sociales equivalen al 15.5% del activo total. Presten atención a lo siguiente. En el análisis que acabamos de realizar, todas las cuentas del estado de situación financiera las dividimos entre el total de los activos. Sin embargo, algunas empresas este análisis lo realizan dividiendo todas las cuentas entre este total que tenemos aquí en la parte final, que es la suma del pasivo más el patrimonio, o lo que se conoce como el total de las fuentes de financiación, que como pueden observar son los mismos valores que tenemos en el total de activos. Por lo tanto, el resultado será el mismo. Sin embargo, la interpretación cambia y sería como la siguiente. En el año 3, los pasivos financieros de corto plazo tienen una participación del 4.9% dentro del total de las fuentes de financiación. Esta forma de realizar el análisis vertical no es algo muy habitual, ya que la mayoría de las empresas normalmente realizan la división entre el total de los activos, tal como lo hicimos en este video. Pero es importante que tengan conocimiento de que existe este otro método. Ahora vamos a realizar el análisis vertical de las clases. Tomamos el valor que aparece en la caja en el año 1 y lo dividimos entre el total del activo en el año 1. Luego fijamos la fila del total del activo, la fila 23, y presionamos Enter. Y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha. Ahora tomamos las 3 fórmulas y las arrastramos hasta el total del activo. Ahora bajamos un poco y tomamos los pasivos financieros de corto plazo y los dividimos entre el total del pasivo. Luego fijamos la fila del total del pasivo, la fila 37, presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia el año 3. Luego tomamos esas fórmulas y las arrastramos hacia abajo, hasta el total del pasivo. Tomamos el valor que aparece en los aportes sociales y lo dividimos entre el total del patrimonio. Luego fijamos la fila del total patrimonio, la fila 44, presionamos Enter y esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha
y luego arrastramos las tres fórmulas hasta el final, hasta el total del patrimonio. Ahora interpretemos los resultados. El análisis vertical de la clase del activo, observen que tiene los mismos valores que el análisis vertical del activo, ya que se calculan de la misma forma. Por lo tanto, también se interpretan de la misma manera. Por ejemplo, en el año 3, las cuentas por cobrar a clientes tienen una participación del 40.9% dentro del total del activo. Ahora nos vamos hacia abajo. En el año 3, el pasivo se distribuye de la siguiente manera. Un 58.4% corresponde a pasivos corrientes y un 41.6% corresponde a pasivos no corrientes. En el año 3, el 35% de las deudas fueron contraídas con pasivos financieros de largo plazo. Los aportes sociales representan el 28.1% del total del patrimonio en el año 3. Ahora vamos a realizar el análisis vertical de los grupos. Tomamos el valor que aparece en la caja en el año 1 y lo dividimos entre el total del activo corriente en el año 1. Luego fijamos la fila del total del activo corriente, la fila 11. Presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha para calcular los 3 años. Y las tres fórmulas las arrastramos hacia abajo hasta el total del activo corriente. Tomamos el valor que aparece en las construcciones y edificaciones y lo dividimos entre el total del activo no corriente. Luego fijamos la fila del total del activo no corriente, la fila 21. Presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia el año 3. Luego arrastramos todas las fórmulas hasta el total del activo no corriente. Ahora nos desplazamos hacia abajo. Tomamos los pasivos financieros de corto plazo y los dividimos entre el total del pasivo corriente. Luego, a la fila que hace referencia al total del pasivo corriente, la fijamos. Presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha para calcular los 3 años. Luego tomamos las tres fórmulas y las arrastramos hasta el total del pasivo corriente. Tomamos los pasivos financieros de largo plazo y los dividimos entre el total del pasivo no corriente. Luego a la fila del total del pasivo no corriente la fijamos. Presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha. Luego tomamos las tres fórmulas y las arrastramos hasta el total del pasivo no corriente. Como pueden ver, el análisis vertical de los grupos no aplica para el patrimonio, ya que el patrimonio no está dividido en patrimonio corriente o patrimonio no corriente. Ahora interpretemos los resultados. En el año 3, el 15.3% del activo corriente está concentrado en efectivo y equivalentes de efectivo. Las mercancías o existencias representan el 36.5% del total del activo corriente en el año 3. En el año 3, las construcciones y edificaciones tienen una participación del 45.1% dentro del total del activo no corriente. Ahora nos desplazamos hacia abajo. El 73.7% del pasivo corriente del año 3 corresponde a deudas con proveedores o cuentas comerciales por pagar. En el año 3, el 84% del pasivo no corriente corresponde a pasivos financieros de largo plazo. Ahora vamos a realizar el análisis vertical de los subgrupos. Iniciamos con el subgrupo del total de efectivo y equivalentes de efectivo. Tomamos el valor de la caja en el año 1 y lo dividimos entre el total del efectivo y equivalentes.
Luego fijamos la fila del total del efectivo y equivalentes, la fila 8. Presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha. Luego tomamos las tres fórmulas y las arrastramos hasta el total del efectivo y equivalentes. Seguimos con el subgrupo del total de propiedades, planta y equipo. Tomamos el valor que aparece en las construcciones y edificaciones y lo dividimos entre el total de las propiedades, planta y equipo. Luego fijamos la fila del total de las propiedades, planta y equipo, la fila 18, presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha. Luego tomamos las tres fórmulas y las arrastramos hasta el total de propiedades, planta y equipo. Ahora interpretemos los resultados. En el año 3, los bancos representan el 65.7% del total de efectivo y equivalentes de efectivo de la empresa. En el año 3, el 46.9% de las propiedades, planta y equipo corresponden a construcciones y edificaciones. Ahora vamos a realizar el análisis horizontal del estado de situación financiera. Para ello me voy a desplazar un poco hacia la derecha y aquí vamos a realizar el análisis horizontal. Primero vamos a realizar el análisis horizontal en porcentajes. Para realizar el análisis horizontal en porcentajes, abrimos paréntesis y tomamos el valor en el año 2 y lo dividimos entre el valor que tenemos en el año 1. Cerramos paréntesis y a la fórmula le restamos 1. Luego presionamos Enter y esta misma fórmula la arrastramos hasta el año 3. Luego tomamos las dos fórmulas, la del año 2 y la del año 3, y las arrastramos hasta el final, hasta el total del patrimonio. Ahora interpretemos los resultados. Entre el año 2 y el año 3, la caja tuvo una reducción del 10.4%. Entre el año 1 y el año 2, los seguros pagados por anticipado se incrementaron en un 266.7%. Entre el año 2 y el año 3, el pasivo tuvo un crecimiento del 8.4%. Ahora vamos a realizar el análisis horizontal en valores o en unidades monetarias. Miremos cómo se realiza. Tomamos el valor que tenemos en el año 2 y le restamos el valor que tenemos en el año 1. Presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha para calcular el año 3. Luego tomamos las dos fórmulas y las arrastramos hasta el final, es decir, hasta el total del patrimonio. Ahora interpretemos los resultados. El activo corriente aumentó 756 unidades monetarias entre el año 2 y el año 3. Los pasivos financieros de largo plazo tuvieron una reducción de 160 unidades monetarias entre el año 2 y el año 3. Ahora vamos a realizar el análisis vertical del estado de resultados. El primero es el análisis vertical versus las ventas. Tomamos las ventas que tenemos en el año 1 y las dividimos entre las mismas ventas del año 1. Luego fijamos la fila de las ventas, la fila número 5, y presionamos Enter. Y luego tomamos esta misma fórmula y la arrastramos hacia la derecha para calcular los 3 años. Luego tomamos las tres fórmulas y las arrastramos hacia abajo, hasta el final, es decir, hasta la utilidad neta del periodo. Ahora interpretemos los resultados. En el año 3, el gasto de salarios consume el 11.1% de las ventas generadas. En el año 3, el 4.8% de las ventas generadas es destinado
a pago de intereses. Ahora vamos a realizar el análisis vertical de los grupos. Iniciamos con el grupo de los gastos operacionales. Tomamos el total del gasto de salarios en el año 1 y lo dividimos entre el total de gastos operacionales. Luego fijamos la fila del total de gastos operacionales, la fila 18. Presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hasta el año 3. Luego tomamos las tres fórmulas y las arrastramos hasta abajo, hasta el total de gastos operacionales. Tomamos el valor de los ingresos por intereses en el año 1 y lo dividimos entre el total de los ingresos no operacionales. Luego fijamos la fila del total de los ingresos no operacionales, la fila 25. Presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha. Posteriormente tomamos las tres fórmulas y las arrastramos hacia abajo, hasta el total de ingresos no operacionales. Ahora me voy a desplazar un poco hacia abajo y tomamos los gastos de intereses que aparecen en el año 1 y los dividimos entre el total de los gastos no operacionales. Luego fijamos la fila del total de gastos no operacionales, la fila 31. Presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha. Luego tomamos las tres fórmulas y las arrastramos hacia abajo, hasta el total de los gastos no operacionales. Ahora interpretemos los resultados. En el año 3, el 18.3% de los gastos operacionales corresponde a gastos de energía eléctrica. En el año 3, el 67.7% de los ingresos no operacionales corresponde a ingresos por intereses. En el año 3, el 53% de los gastos no operacionales corresponde a gastos de intereses. Ahora vamos a realizar el análisis horizontal del estado de resultados en porcentajes. Para realizar el análisis horizontal en porcentajes, abrimos paréntesis y tomamos el valor que tenemos en el año 2 y lo dividimos entre el valor que tenemos en el año 1. Cerramos paréntesis y a la fórmula le restamos 1. Presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha para calcular el año 3. Luego tomamos las dos fórmulas y las arrastramos hacia abajo, hasta el final. Ahora interpretemos los resultados. Las ventas tuvieron un crecimiento del 10.7% entre el año 2 y el año 3. Los gastos de viaje y transporte tuvieron una reducción del 14.2% entre el año 1 y el año 2. La utilidad neta del periodo tuvo un crecimiento del 17.6% en el año 3. Ahora vamos a realizar el análisis horizontal del estado de resultados en valores o en unidades monetarias. Tomamos el valor que tenemos en el año 2 y le restamos el valor que tenemos en el año 1. Presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha para calcular el año 3. Luego tomamos las dos fórmulas y las arrastramos hacia abajo hasta el final. Interpretemos los resultados. Los gastos operacionales de la empresa aumentaron 616 unidades monetarias entre el año 2 y el año 3. La utilidad neta del periodo aumentó 351 unidades monetarias entre el año 2 y el año 3. Hemos llegado al final de este tutorial. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.